Cuando se hablaba de un nuevo mundo multipolar, estos señores llegó con una realidad que tiene que ver con un asunto puntual que se ha mencionado en la cumbre del BRICS, la reforma de la ONU y un mayor papel de América Latina. Señores, lo han dicho los líderes de este bloque. Esta cumbre de Kazán promete ser un nuevo momento. ¿Se imaginan la ONU siendo, digamos, reestructurada, restaurada, reimpulsada, con una visión diferente de las cosas? ¿Será posible? ¿Podrá generarse una realidad como la que propone el bloque? Vamos a desarrollar este tema tan interesante con un invitado de lujo, por supuesto, un analista internacional, abogado, ex diplomático venezolano. Estamos hablando del señor Wilmer de Pablos. Wilmer, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa, hoy con un tema que está que quema, hay que decirlo. Propuesta que llega en el BRICS en un momento cumbre. Una reforma total de Naciones Unidas. ¿Qué tal, Wilmer? Saludos Enzo, saludos Lorenzo y a todos tras bastidores, a la producción por supuesto y a nuestros seguidores que son tus seguidores que lo siento como nuestros. Y efectivamente escuchamos la intervención del presidente Nicolás Maduro y en su intervención hacía referencia a lo que nos decía el comandante presidente Hugo Chávez en relación que la Organización de Naciones Unidas debía ser refundada, entendiéndose que una cosa es reestructurar y otra cosa es refundar. Es decir, invitarla a que actúe en el marco de los principios de la Carta de Naciones Unidas, para lo cual Venezuela convocó a un grupo de amigos que lo integran, entre otros, la NOAL, es decir, aquel grupo de 120 países que entienden que el derecho internacional público no puede ser pisoteado y que esa estructura nació por una razón de ser después de la Segunda Guerra Mundial del 45 y que hoy en día es un instrumento a favor del imperialismo norteamericano, de sus aliados y sobre todo del Estado profundo. Por eso es que nosotros vemos las actuaciones siempre en contra de los gobiernos o de los funcionarios que no les son genuflexos o que no se arrodillan al gobierno norteamericano. Es importante también señalar que Enzo hemos visto sin sonrojarse al secretario general de las Naciones Unidas, lo decías tú en el programa pasado, en la cumbre del BRICS, pero es que además hay una foto que recorrió semióticamente el mundo entero cuando Guterres le hace la venia cual japonés al presidente pro tempore Vladimir Putin. De verdad, estos actores no tienen principios, dignidad y además no se sonrojan porque fueron formados para eso, para mentir y para actuar siempre en nombre de ese Estado o de esas corporaciones o de ese Estado que es una corporación al servicio de los intereses de las mayorías, de las oligarquías de todos los países. Sí, sabemos bien hacia quién va esa referencia, Wilmer. Evidentemente, aquí también tú mencionas esta imagen, como tú dices claramente, en semiótica, esto es importantísimo, se le ve al señor Guterres derrotado. Y un punto que es muy llamativo, Wilmer, es también esto, porque, a ver, yo lo veo así, ¿no? Al personaje este Guterres lo invitan a Naciones, perdón, lo invitan a Kazán, a la cumbre del BRICS. Llega él muy, digamos, con el rostro elevado, con mucha petulancia, que es algo que lo caracteriza, y llega a la cumbre del BRICS, todo un señor él, y le dicen en la cara: señor Guterres, su organismo no sirve para nada. O sea, no literal, pero el mensaje que está detrás de esta declaración de los países que forman parte del bloque es muy puntual. De hecho, hay que mencionar que también Vladimir Putin habló al respecto, ¿no? Vladimir Putin se dio el tiempo de hablar desde Kazán, aprovechando la cumbre del BRICS. Era importante referirse a la ONU. Y lo que él dice puntualmente es que es momento que la ONU se
Percate de un detalle no menor, no menor. Estamos actualmente en el siglo XXI, los tiempos han cambiado. No hay eficacia en el funcionamiento de la ONU, es necesario reestructurar esta manera de actuar, esta doctrina que tiene Naciones Unidas, pero además Vladimir Putin pide algo puntual. Es momento de ampliar la representación del Consejo de Seguridad. Ojo con ese detalle. Ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para él no sería válido, legítimo, que hoy en día, considerando 2024, no se le dé el protagonismo correspondiente a países emergentes, que probablemente hoy tienen mayor relevancia, si ponemos en una balanza a la India con el Reino Unido, ¿no? Te proponen un ejemplo puntual. Es lo que propone también Vladimir Putin dentro de este pronunciamiento, este comunicado que emiten, o esta declaración, mejor dicho, que emiten los países miembros del bloque. Putin aprovechó en el discurso que dio en la cumbre del BRICS y habló sobre este punto específico. Ampliar el Consejo de Seguridad, darle protagonismo a los países emergentes. Wilmer, ¿qué impresiones tienes sobre esto? Primero, entender que el Consejo de Seguridad, ¿verdad?, es la expresión más desigual dentro de la propia estructura de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no representa ni a las regiones, si tomamos en cuenta el continente de los hermanos africanos, la propia Unión Africana, los 55 países que han sido saqueados históricamente por el hegemón norteamericano y sus aliados, vale decir, Francia, España, los países europeos que convirtieron a toda esa región en colonia y neocolonia de la que se han servido para haberse convertido en lo que una vez fueron una gran potencia económica e industrial, que ya no lo son y que forman parte hoy del decadente G7, ¿no? Pero además de esto, es importante que ese Consejo de Seguridad no solo es que no representa geográficamente la humanidad, el planeta, sino es que además demográficamente no está consustanciado, ¿sí? Porque como tú lo acabas de decir acertadamente, la India, que es una potencia emergente, que superó los 1.400 millones de habitantes y que está como el país con la mayor demografía del mundo, no tiene ni siquiera participación en el Consejo de Seguridad, donde asisten 15 miembros, de los cuales 5 tienen derecho al infame veto, que no es más que un mecanismo de manipulación al servicio del imperio norteamericano. Pero es muy importante, sobre todo, Enzo, en este análisis y en este enfoque, visualizar lo que tú decías hace un momento de una forma muy llana, ¿no? Le han dicho en su cara que Naciones Unidas no sirve. Mira eso. Cuando nosotros hacemos un análisis de la real política, no del hecho comunicacional que normalmente maneja Occidente, las corporaciones de la desinformación, los laboratorios de guerra sucia y sobre todo los anclas, ¿no? Que, por supuesto, por un lado, parte de la estrategia es invisibilizar la actuación del BRICS o minimizar la misma en virtud de. En ese sentido, Enzo, es importante sobre todo, es importante sobre todo analizar la real política, los hechos en el marco de lo económico, de lo financiero, de lo político, de lo estructural. Cuando tú haces referencia a que se lo han dicho en su cara, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Naciones Unidas, que tiene el rol fundamental, no solamente en el marco de la Asamblea General, sino en el Consejo de Seguridad, sobre todo intervenir, actuar de forma diligente,
para llamar, por supuesto, a la finalización de conflictos, evitar conflictos. Y vemos, por ejemplo, en el propio seno del BRICS, en su sexta cumbre, reunir al primer ministro de la India, Modi, con el presidente de Irán, Pezeshkian, cuando la India suministra armas, ¿sí? Cuando la India suministra drones y explosivos a Israel. Fíjate que es en el marco de esta cumbre tan importante que se reúnen dos actores fundamentales, ¿sí? Para conversar en relación a un conflicto tan fuerte como el del Medio Oriente. ¿A quién le correspondería de forma natural, conforme a la Carta de Naciones Unidas, ese trabajo? Pero además no solo eso, vimos también al presidente de la India reunirse con el presidente Putin, quien le pidió lo acompañe a resolver el conflicto, ¿sí? Con Ucrania. ¿A quién le correspondería? Esa es la pregunta. ¿A qué organismo y a qué actor, ¿sí? Le correspondería esa tarea? Pero como si esto fuera poco, ¿no? En ese sentido, hemos visto, además de esto, la condena unánime de los miembros del BRICS, la condena unánime en esta cumbre de inmediato de los miembros del BRICS al Estado de Israel por, por supuesto, el ataque genocida o etnocida, como se debe decir correctamente, contra el pueblo de Palestina. Sin embargo, como si fuera poco, y utilizo la expresión como si fuera poco para resaltar que efectivamente, como tú dijiste, se lo dijeron en su cara, la reunión bilateral entre la India y la China. ¿Sabes cuántos años tenían sin reunirse el presidente Xi y el presidente y el canciller, el primer ministro Modi? Más de 5 años. ¿Por qué? Por una disputa que es de orden bilateral, que es de orden territorial y que además incide en el tema fronterizo entre esos países. ¿A quién le correspondería realmente hacer las articulaciones, tocar el tema, llevarlos a una mesa de negociación? ¿A qué organismo y a qué actor? Es importante sobre todo visualizar, ¿no?, que el presidente Vladimir Putin anuncia y resalta el hecho de que Irán es un miembro pleno del BRICS. Y esto tiene, por supuesto, un mensaje muy, muy importante, porque esto evidencia que realmente en el marco de esta cumbre se está haciendo el mayor esfuerzo por llamar a la paz, por resolver los conflictos más agudos que hay en el planeta. Y ¿quién sino otro que Vladimir Putin? ¿Quién sino otro que Xi Jinping? ¿Quién sino otro el espacio ideal para decirle a la ONU, de verdad, ustedes dan vergüenza, ustedes no quieren bajo ningún concepto, ¿sí?, aceptar que es el momento de la paz y que atrás debe quedar la guerra? O sea, yo con todas estas puntos que considero muy importantes para además afianzar o acompañar tu expresión de que se lo dijeron en su cara. Así es, en su cara pelada, como decimos acá en América Latina. Un mensaje que estremeció a Guterres, hay que decirlo, ¿no? Más allá de que hace unos minutos, sí, se ha reunido con Vladimir Putin, hay un reel que está corriendo, ¿no?, que obviamente diplomacia manda. Vladimir Putin no le va a hacer un desaire, ¿no? Eso es lógico. Está en Kazán, ¿no? Digamos, Rusia es el anfitrión, entonces, desde luego que sí se van a ver imágenes de ese tipo, pero la cuestión aquí, Wilmer, y eso es, creo yo, un punto que muchos se están preguntando, cuando se habla de reestructurar este organismo y se cree o se prevé
que está tan contaminado a estas alturas que lo más coherente sería crear uno nuevo, porque es precisamente un punto al que muchos hacen alusión. La pregunta sería, ¿esto es realmente factible? ¿Vamos a llegar a un momento en el cual, no digo que aparezca una ONU 2.0, pero se cree un organismo alterno con mayor legitimidad, mayor credibilidad, mayor, digamos, capacidad de gestionar, de resolver los asuntos que son de alta importancia? ¿Es algo factible? ¿Es tal vez un sueño de opio, como se dice vulgarmente? ¿Veremos nosotros algo, un escenario como ese, alterno a estas Naciones Unidas, si es que no se llega a dar la famosa reestructuración como tal? Mira, la palabra correcta, diría yo, en el sentido de responder a la invitación que hacen desde esta 16ª cumbre del BRICS, es refundar. Refundar, que no es reestructurar, que no es simplemente cambiar estructuras, desaparecerlas y nombrar nuevos y viejos actores. No, no, no. Refundarla significa que la Organización de Naciones Unidas debe retomar la senda y el camino de los principios rectores de la carta que la crearon. Porque de lo contrario, esa estructura está llamada a desaparecer. Esa estructura no puede ser un arma dirigida a los detractores del Estado hegemón norteamericano y sus aliados, de las transnacionales y del Estado profundo. No puede ser que Estados Unidos, a partir del fraude que comete en las elecciones, fraudulentas de antemano, conocidas en el mundo entero, que solo responden a las decisiones que toma el ala militar, el ala energética, el ala farmacéutica, es decir, los bancos, las grandes corporaciones que dominan el mundo para poner allí al frente a un presidente o a una presidenta según sus propios intereses, y desde allí se permea, se instrumentaliza, es decir, se utiliza a la Organización de Naciones Unidas y toda su estructura, porque ella se encuentra financiada por Estados Unidos, Canadá, lo hemos dicho, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y lastimosamente el Estado de Israel. ¿Cómo no va a responder esa estructura a los intereses del mundo unipolar si ella en todos sus frentes se encuentra permeada, se encuentra penetrada y además dirigida por estos estados? Es fundamental refundarla, y refundarla requiere el consenso de la comunidad de estados que la integran, de los 193 países, para que de verdad la Organización de Naciones Unidas se encarrile bajo los principios de la carta que la vio nacer. De lo contrario, Enzo, el nuevo orden mundial, el nuevo mundo multicéntrico y pluripolar que hoy abre las puertas de una nueva época, de un nuevo ciclo civilizatorio, está obligado a crear estructuras que realmente respondan a los principios de esta Carta de las Naciones Unidas, que debemos defenderla y además evitar, ¿sí?, el financiamiento, evitar la instrumentalización y la permeabilidad que se le hace en beneficio de unos pocos, porque esta estructura debe responder y debe garantizar sobre todo el derecho de los pueblos a la democracia y a la dignidad de vivir en condiciones de derechos humanos que son, por supuesto, inalienables. Ese es el sentido de una verdadera refundación. Y si no,
como dijo el comandante presidente Hugo Chávez, tiene que desaparecer, entendiendo que hay, en este caso desaparece la estructura, no la carta política de Naciones Unidas, que se encuentra perfectamente redactada y que consigo lleva los principios rectores del derecho internacional público. Correcto, y ahora que nos has aclarado este panorama, nos ponemos a pensar en esta serie de elementos que propone el BRICS. Justo hay un punto muy interesante. Hablan, entre otras cosas, sobre la importancia de darle más protagonismo, ojo con este punto, a países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Más protagonismo y gestión en asuntos mundiales. Ese es un punto que remarca el bloque cuando se refieren a esta necesidad de generar un nuevo momento en la ONU, de hacer estos cambios que son realmente necesarios. Hablan mucho sobre la necesidad de darle protagonismo a países de América Latina, ¿no? Mencionan Asia, África, pero sobre todo América Latina. Y desde luego hay un arma de doble filo, tal vez porque claramente sí entendemos que hay liderazgos que van de la mano, entre otras cosas, con las necesidades de su pueblo, que buscan, entre otras cosas, que prevalezca lo primero, que es los intereses del ciudadano, pero también hay liderazgos, entre comillas, que no son ciertamente liderazgos, que más obedecen a otros lineamientos. Entonces, claro, ahí entra también un asunto muy polémico, ¿no? Claramente, el BRICS propone darle mayor protagonismo, por ejemplo, a América Latina, en asuntos de gestión mundial altamente importantes y, desde luego, parece ser también puede parecer algún tipo de contrapeso, ¿no? Y de esto seguramente hablaremos más adelante, Wilmer, que creo que es un tema que el público que lo quiere conocer, pero me pongo a pensar en ese detalle también. ¿Puede esto convertirse en una especie de arma de doble filo, el considerar este elemento? O sea, no estoy diciendo que de buenas a primeras va a desatarse una guerra en América Latina o algo por el estilo, no estoy diciendo eso abiertamente, pero sí me pongo a pensar en una región con más protagonismo, pero también con esos liderazgos, entre comillas, ese vasallaje explícito en algunos gobernantes de algunas naciones, ¿no? Sin embargo, el BRICS lo pone sobre la mesa, democracia, lo pone sobre la mesa y dice, sí, es momento que América Latina, por ejemplo, tenga mayor impacto y toma de decisión en asuntos de interés global. ¿Qué impresiones tienes sobre esto, Will? Te copio perfectamente, además que has sido muy elegante y has hablado entre líneas para poder extraer el análisis. Leía yo en estos días un comentario que me llamó poderosamente la atención de un usuario de este canal casualmente, cuando comentaba nuestro trabajo anterior, creo, que decía que el nuevo BRICS se escribiría con B de Venezuela. Y por supuesto, él allí manifestaba su descontento, su malestar con la postura de Lula da Silva en relación con Venezuela. Además, hemos visto la actuación de él en días como hoy ante el tema del BRICS. Pero bueno, el punto relevante al que tú haces referencia es que efectivamente no pueden haber representaciones regionales que no respondan realmente a los pueblos, es decir, que estén cooptadas o captadas de alguna forma por el hegemón norteamericano y que sean una especie de penetración de ese estado, de ese mundo unipolar que hoy se encuentra en decadencia y en esa fase final, porque no tendría ningún sentido. Se entiende que los actores regionales deben actuar de forma equilibrada en razón del consenso de los países que integran la región y que bajo ningún concepto puede ser una actuación individualizada, ¿no? O además subjetiva en razón de la ideología
que representan, porque allí se estaría repitiendo o modelando la actuación que hemos visto en el Consejo de Seguridad y esto no tendría ningún sentido. Yo creo que la Carta de las Naciones Unidas, conforme a sus principios, permite la adecuación equilibrada, tomando en consideración los espacios regionales, tomando en consideración las asimetrías en relación con la demografía, pero también muy importante en sobresaltar que en este nuevo nacimiento de un mundo multicéntrico y pluripolar que alude a nuevos polos de poder, es importante considerar todas las variables desde el punto de vista económico, financiero, social, cultural, ¿sí? A los efectos de las representaciones, porque no se puede, bajo ningún concepto, repetir el modelo anglosajón a lo interno de una nueva estructura refundada, en el caso de Naciones Unidas, o frente a su desaparición o abolición en la nueva estructura que está llamada a crear y fundar el nuevo orden mundial. Es una reflexión muy interesante y que nos lleva precisamente a un punto que, a ver, lo vamos a tocar con mucha realidad, objetividad hasta cierto punto, porque claramente tú lo has dicho hace un momento, Wilmer, sí es una interrogante que se le ha presentado a muchos, ¿no? Esta posición que toma el BRICS o el bloque debe en cierto modo postergar lo que muchos ya lo dan por un hecho inmediato, al menos en esta cumbre. Igual, insisto, en este punto, seguramente es una situación tan incierta como la de Arabia Saudita, la de la propia Turquía. Esta va a ser una cumbre que va a traer otras en adelante. El bloque se va a ampliar, pero para muchos generó un interrogante el que se haya pospuesto la entrada de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y esto es un tema objetivo. Básicamente, lo que menciona al respecto Vladimir Putin es que hay un consenso que es necesario, lo cual es válido formando parte de un bloque, y que, entre otras cosas, eso explica el por qué hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? No hay, digamos, una decisión unánime, ¿no? No hay una decisión unánime y por ello aún se posterga este punto. Sin embargo, sí hay que reconocer también que Vladimir Putin se deshizo en elogios a Nicolás Maduro, habló sobre su gestión, mencionó, entre otras cosas, que ha sido un gobernante que ha sabido dirigir un proyecto, haciendo alusión también al comandante Hugo Chávez, lo menciona Vladimir Putin en su intervención. Nicolás Maduro también hace lo propio, el presidente venezolano hace lo propio cuando le toca intervenir en la cumbre. Hablaba mucho sobre este punto, sobre el nuevo mundo multipolar, pero muchos se preguntan quizás qué es lo que viene después de esto. A ver, no es un no definitivo, eso es algo que hay que mencionar, ¿no? Es una situación que se ha pospuesto, que seguramente llegará un momento en que esto se pueda rediseñar, porque para el BRICS la presencia de Venezuela es muy importante, pero Putin hace énfasis en este punto, es necesario el consenso, es necesario quizás ajustar algunos puntos que aún no permiten que haya ese consenso, ¿no? Wilmer, ¿esta información es tal cual? ¿Hay algún detalle que quizás sea importante mencionar sobre esto? ¿Qué mirada tienes tú, quien ha seguido de cerca este proceso, ¿no? Y quien seguramente, al igual que nosotros, tienes esa misma, digamos, visión de que esta es una situación que se terminará dando, pero que, por supuesto, hay un paso que seguir o algunos pasos que seguir. Seguramente van a cerrarse algunos círculos para que finalmente se concrete lo que a todas vistas sería el ingreso de Venezuela al BRICS, que no se ha anunciado, hay que mencionarlo, en esta cumbre en Kazán, pues, ¿no? ¿Qué mirada tienes sobre esto? Primero que nada, por eso siento un profundo respeto por tu trabajo, porque acabas de hacer
la pregunta incómoda para cualquier venezolano en este momento de cara a lo que está sucediendo con el ingreso de Venezuela como miembro pleno. Por supuesto, nos referimos a la membresía que en una simple lectura se encuentra obstruida o como algunos erróneamente la llaman, vetada por el presidente Lula da Silva. Realmente el veto no existe en el marco del BRICS. El consenso unánime es un requisito necesario para la membresía de los miembros plenos. Ahora bien, es importantísimo señalar, Enzo, que al día de hoy el BRICS ha anunciado el ingreso de 13 miembros asociados. Venezuela en la actualidad es un miembro asociado del BRICS. El paso siguiente es convertirse en miembro pleno previa el consenso unánime de la membresía. Y para ello se requiere indefectiblemente el voto de Brasil, pero no hemos visto en ninguna parte el pronunciamiento de los nuevos 12 miembros plenos del BRICS, porque como todos lo sabemos ya públicamente, son 25 los nuevos ingresos y apenas el BRICS se ha pronunciado en relación con 13. Ahora bien, es importante señalar que el presidente Nicolás Maduro, no solamente con su presencia en Kazán, sino además con su intervención en la bilateral que sostuvo con el presidente de Rusia, que al mismo tiempo funge como presidente pro tempore del BRICS, ratificó el deseo de Venezuela de convertirse en un miembro pleno. En ese mismo contexto, como tú bien lo decías, el presidente pro tempore, o sea, Vladimir Putin en su condición de presidente pro tempore, resaltó el hecho de que Venezuela es un socio confiable de América Latina y el Caribe. Pero además de eso, se permitió hacer un relato de las extraordinarias relaciones bilaterales que tenemos en distintas áreas de cooperación que superan más de 300 instrumentos. Y además de esto tenemos que considerar el pronunciamiento que acaba de hacer el día de hoy en la rueda de prensa que dio al finalizar la cumbre, resaltando su conversación con el presidente Lula da Silva, a quien le tildó de un hombre honorable y del que se desmarcó en relación con su postura, en relación con las elecciones del 28 de julio, donde el pueblo libre, independiente y soberano religió al presidente Nicolás Maduro. Y además hizo un llamado a los efectos de que este punto de controversia pudiera resolverse en las reuniones bilaterales que se están llevando a cabo en este momento en Kazán. Por eso tu, tu apreciación utilizando el término de diferida es una apreciación seria, responsable, no es ligera, porque atiende realmente a lo que hace un momento llamábamos la real política. Es decir, es importante analizar además que el presidente Lula da Silva y su asesor Amorín, quien no son parte del hecho comunicacional o acompañan el relato comunicacional servido al hegemón norteamericano, no tienen la competencia desde el punto de vista constitucional para tomar esa decisión, porque recordemos que a diferencia de lo que sucede en el texto constitucional de Venezuela, que el artículo 236, numeral cuarto, le da de forma exclusiva y excluyente al presidente de la República las relaciones exteriores, no sucede igual en el caso de la República Federativa de Brasil, cuya competencia le es atribuida al órgano legislativo, vale decir, al Parlamento del Brasil. Toda decisión, toda consulta, toda firma de instrumentos del orden internacional tienen que ser acompañados y avalados por el Parlamento. Recordemos que el Parlamento
es adverso al presidente Lula da Silva y que ni siquiera en los momentos más difíciles con Jair Bolsonaro, el Parlamento se atrevió a tocar ni con una pluma las actuaciones que vinculan al BRICS, porque esto tiene un impacto desde el punto de vista económico, financiero, comercial, etcétera, contra el Brasil. Pero además de esto, es importantísimo señalar que el hecho comunicacional, el relato occidental, que antecede la cumbre del BRICS, siempre afirmó que Lula vetaría, entendiendo entre comillas que el veto no existe en este mecanismo que es político y que es económico, y su relato antes, durante y ahora al finalizar sigue siendo el mismo, pero realmente el hecho comunicacional de la desinformación nada tiene que ver con las decisiones de la real política que están en este momento en movimiento y que nos encontramos a la espera, por supuesto, de las vocerías oficiales de nuestro país, porque allá se encuentra el presidente, nuestra vicepresidenta, el canciller y la viceministra para Asuntos de Europa. Es a ellos a quien debemos oír desde el punto de vista de este diferimiento, como tú lo llamas, acertadamente, mientras se resuelven las correspondientes reuniones bilaterales a las que llamó el presidente pro tempore del BRICS. Sí, es un tema que, insisto, yo veía con mucha gracia los titulares de algunos medios de comunicación que no son precisamente, que no siguen precisamente nuestra línea y hablaban de una derrota. Había mucha algarabía, ¿no? En estos opositores, sobre todo. Sin embargo, claramente, como tú lo mencionas, Wilmer, también, este es un hecho que se terminará consumando. Sabemos que va a ser así, ¿no? Es simplemente resolver algunos puntos que están ahí pendientes, pero creo yo cuando esto se dé va a ser un nuevo momento para la región, para América Latina. Y sería Porque importante, además ese hay que, es un detalle no menor. por, Sí, claro. porque además hay que entender, Enzo, que ya las proyecciones muestran el retorno de la ultraderecha en Brasil, porque se entiende además que es el fin de la carrera política de Lula en Brasil. Cualquiera tiene el derecho de aspirar a la Secretaría General en sustitución de Guterres, y por supuesto esta aspiración que le es legítima a cualquier ciudadano del mundo tiene por supuesto que tener la venia del imperio norteamericano y sus aliados, ¿no? Porque son los que manejan la Organización de Naciones Unidas. También es importante señalar que esa fotografía inicial en la que estuvieron solo los miembros plenos del BRICS, que respondió a la primera asamblea que se celebró ayer en Kazán, y hoy vimos una segunda fotografía donde estaba la asamblea ampliada, es decir, los miembros invitados, y entre ayer y hoy el hecho comunicacional se dedicaba simplemente a decir Maduro quedó fuera de la fotografía, por lo tanto está excluido del BRICS. Es decir, hay que diferenciar el hecho comunicacional, hay que entender los elementos subjetivos, en este caso de Lula, y además no dejar de visualizar semióticamente, ¿no?, la fotografía de Blinken, ¿sí? Sentado al lado del príncipe heredero de Arabia Saudita, que no atendió la invitación del BRICS, pero que no renovó el contrato de 50 años donde le daban privilegio al dólar frente a otras monedas en el intercambio de energía, y que además esta semana ellos mismos, o sea, desde Arabia Saudita, ya empezaron a hacer el intercambio con monedas nacionales, excluyendo el propio dólar de sus transacciones. Es decir, cuando lo vemos hoy sentado con Anthony Blinken para la foto,
que le hará contrapeso al BRICS, eso también tiene una lectura que no podemos obviar, ¿no? Pero es muy importante, sobre todo eso, en este contexto, hacer referencia a que esos nuevos socios, que son 13, ese pronunciamiento de los ingresos no se agota simplemente con esta lista de 13 porque son 25, faltan 12 y esperamos que entre esos 12 se anuncie en los próximos días u horas el ingreso de los miembros que se tenían evaluados, entre esos Venezuela. Y no podemos dejar pasar por alto el tema que a mí, en mi opinión, me parece tan relevante, que está vinculado a la propuesta de Vladimir Putin en el sentido de crear una bolsa de granos. Imagínate lo que significa seguridad alimentaria para el mundo, sobre todo después de lo que hemos visto con el trigo en Ucrania, las rutas que maneja Turquía y sobre todo Rusia. ¿Por qué? Porque hemos visto el acompañamiento de la cooperación bilateral, sobre todo con los países africanos, en razón de los alimentos, específicamente los granos. Entonces, aun cuando el tema quizás más resaltante en este diálogo que hemos mantenido tú y yo, no excluye los 136 puntos de esa resolución, que les invito a todos a leerla. Realmente me llegó de manos del compañero Enrique Repollo, de España, porque maneja el idioma ruso y maneja el idioma español. De inmediato hizo la traducción correspondiente y en mi caso particular me la hizo llegar, pero realmente no he tenido tiempo para sentarme a analizar punto por punto de esos 136, porque el documento es denso. Lo haré en los próximos días, bueno, para los próximos análisis que vienen. Sí, es una declaración bastante amplia, más de 40 páginas, entiendo, en lo que se va a vislumbrar aparentemente una nueva forma de concebir el mundo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En todo caso, Wilmer, disfruto siempre estas conversaciones contigo. Me queda mucha sensación positiva, agradable, ¿no? Porque creo yo que eso es algo que nos caracteriza, Wilmer, a nosotros que somos de esta parte del mundo. Prevalece casi siempre ese ánimo, ese calor, y sobre todo ese optimismo a futuro, que no es algo ilusorio ni nada por el estilo, ¿no? Me parece que se vienen buenos momentos con todo y la locura que se ha desatado en otras partes del mundo. Va a ser un futuro muy bueno, estoy segurísimo, para Venezuela y para nuestra región, para América Latina. Ojalá, esperemos, con un bloque que vaya de la mano, junto, no nos hace bien ese distanciamiento, estos enfrentamientos que se puedan dar entre sus líderes. Así que esperemos que esto se dé. Y Wilmer, no sé si te gustaría dejar un mensaje, una reflexión, que es algo habitual en nuestros espacios, para nuestra audiencia que te escucha con mucha atención en Prensa Alternativa. Nuestra alegría, nuestra sonrisa, dicen los centros que miden la felicidad en el mundo, en el caso de Venezuela, que somos el sexto país más feliz del mundo, ¿no? Pero es que realmente yo creo que toda la patria grande, solamente por su posición geográfica y además el trópico, el Caribe, ese sol que nos llega tan cercano, nos cambia realmente el carácter, y por eso al salir a la calle, al vernos, al compartir, siempre estamos sonrientes y felices, porque esa sonrisa no podemos permitir que nos la roben. Sí, efectivamente, una reflexión. Primero, aplaudir el ingreso de Cuba, nuestros hermanos cubanos que han sufrido por más de 60 años ese infame bloqueo, pero además de esto, el ingreso de Bolivia, un país tan importante, no muy importante, del sur de la América. Es decir, son dos ingresos de la patria grande como miembros asociados en la lista de los 13 a los que hacía referencia. Venezuela es, sin lugar a dudas, un potencial
energético a los ojos del mundo entero. Por lo tanto, Venezuela no puede ser excluida de la ecuación energética y estamos hablando del nuevo mundo multipolar, estamos hablando del nuevo mundo pluricéntrico, estamos hablando de las nuevas relaciones industriales, comerciales, económicas, financieras. Estoy seguro que Venezuela entrará como miembro pleno del BRICS porque llegó el momento de otro mundo, llegó el momento de otras realidades, llegó el momento de otros contextos, más allá del hecho comunicacional. Y nuestro presidente se ha caracterizado por ser un extraordinario negociador, un hombre de la diplomacia, de las relaciones exteriores, pero más allá de eso, recordemos que fue el canciller del comandante Hugo Chávez, y no en vano Chávez nos pidió que lo apoyáramos y que le levantáramos su mano. Estoy seguro que él hará lo propio en Kazán y nos informará en las próximas horas. Nació una nueva época a partir de este momento, es el inicio de un nuevo ciclo civilizatorio para la humanidad y por supuesto estamos en presencia de lo que Gramsci llamaba lo que se niega a morir y lo que no termina de nacer. Estamos en esa etapa, específicamente en esa etapa. Entonces, desde aquí, un abrazo a todos nuestros usuarios y usuarias y desde la comunicación política con visión geopolítica, en mi condición de coordinador general para América Latina y el Caribe, de Tesoro y de la Fundación Internacional para la Comunicación Popular, les saludo y les agradezco siempre las invitaciones y los comentarios y las preguntas que no dejo de leérmelas, que además me entusiasman muchísimo porque de ellas podemos comprender si lo estamos haciendo bien, Enzo, o si no lo estamos haciendo bien, y con humildad tenemos que aceptar las recomendaciones y los llamados que nos hacen todos nuestros amigos de todas partes del mundo. Te abrazo y te doy las gracias en la distancia, a ti y a todo el equipo de Prensa Alternativa. Igualmente, Wilmer, para nosotros placentero cada vez que te tenemos aquí en Prensa Alternativa, un lujo tenerte en nuestro espacio y para nuestra audiencia también siempre un aprendizaje contigo. Y sobre todo, y remarco este punto, Wilmer, que es, y lo tengo que decir abiertamente, ¿no? Que es desinteresado y que tiene que ver, entre otras cosas, con convicción, con una forma de entender los retos que actualmente nos toca. Tenemos como países miembros de esta hermosa patria grande. Así que, Wilmer, yo te agradezco por eso y nos estaremos reencontrando la próxima semana con novedades, esperemos, consolidando un sueño de muchos, ¿sí? Nada está dicho, hay que tener mucha fe y esperanza que esto se va a dar. Así que, Wilmer, te mando un súper abrazo desde aquí, a ti también, a nuestra audiencia que está ahí pendiente de Prensa Alternativa. Les agradecemos por su generosa audiencia. Nos estamos reencontrando muy pronto. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.